Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, para siempre. Amén. Padre, te doy gracias por permitirme servirte. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú llevando esta corta prédica, que seas tú guiando, tú edificando, tú fortaleciendo, tú trayendo luz, entendimiento del corazón de los seres humanos. Te amo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te amo infinito. En Cristo Jesús oramos. Amén. Huestes espirituales de maldad se han levantado contra mí. Y el león de la tribu de Judá calmadamente dice: sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará por ti, Dios siempre estará por mí. Y si sientes que lo has perdido todo y te encuentras muy solo, te digo, Dios siempre estará por ti, Dios siempre estará por mí, Dios siempre estará por ti, Dios siempre estará por mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará por mí, Dios siempre estará por ti. Y si sientes que lo has perdido todo y te encuentras muy solo, te digo, Dios siempre estará por ti, Dios siempre estará por mí, Dios siempre estará por ti, Dios siempre estará por mí. Buenas noches hermano, qué bueno estés por aquí. Hace rato no hacía en vivo aquí en Instagram porque lo estoy haciendo en TikTok para impulsar un poco esa red. Pero bueno, hoy Dios nos dijo que lo hiciéramos aquí. Y la prédica hoy está muy interesante. No pierdas tu tiempo en discusiones. Cuando empezamos a avanzar en el camino con Cristo, cuando nos empezamos a llenar de la palabra, rápidamente van a empezar a aparecer otros que están haciendo lo mismo, puede que en otra dirección, y si empiezan a dar estos conflictos. Hola hermana, ¿cómo vas? Saludando aquí a hermanos que hace rato no venía por acá. Estaba predicando, como dije anteriormente, en TikTok.
Entonces decía que cuando empezamos la prédica de hoy se llama no pierdas tu tiempo en discusiones, sobre todo discusiones que tienen, esta prédica va enfocada en discusiones que tienen que ver con la palabra de Dios. Sí se debe utilizar la espada para derrumbar argumentos, pero en un momento dado te voy a decir, porque si no te vas a quedar ahí. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Te vas a quedar ahí perdiendo el tiempo, nos dice la palabra. O sea, el consejo de Dios es no lo hagas. Entonces vamos a ir a dos versos. Uno está en 2 Timoteo y el otro está en Tito. Miren lo interesante de esto. ¿Por qué es tan importante guardar pensamientos de Dios? ¿Y por qué son tan importantes las concordancias? Porque cuando tú guardas un pensamiento de Dios, siempre viene reforzado por otro que está en otro libro. Entonces uno ya sabe, comprueba que es la palabra de Dios. Hace poco alguien me pasó, o estuvimos hablando y algún día leí una Biblia católica. En la Biblia católica están unos libros que se llaman los apócrifos. Y son libros que fueron inspirados por seres humanos, no es la palabra de Dios. Y rápidamente yo me di cuenta que no eran de Dios, porque contradecían los otros, porque no se alineaban con la mente de Dios. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, sabiendo que esto iba a pasar y que iban a aparecer muchos demonios y muchas falsas doctrinas tratando de sacarte del camino, por eso creó esta forma. La Biblia, por eso es indestructible. Son 66 libros en los cuales hay concordancias entre todos, más de 65,000. Entonces uno, ¿cómo sabe? ¿Cómo comprobar que es la palabra? Tiene que haber concordancias. Lo que se dice en un libro tiene que aparecer en otro libro, en otras ideas, con otras palabras, no otras ideas, sino con otras palabras, pero el mismo concepto. Vamos a poner ejemplo. Hoy vamos a hacer el estudio acerca de por qué no debemos entrar en discusiones por medio de libros, el de 2 Timoteo y Tito. Entonces vamos primero a 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:14. Miren lo que dice acerca de no entrar en las discusiones acerca de la palabra o acerca de nada realmente. Uno sí expone su punto de vista, obviamente derrumba argumentos que se levanten en contra del conocimiento. Ese es otro verso que dice así, derrumbando argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a Jesús. Eso lo podemos hacer, pero rápido. No es porque si no se te va, ya cuando pasó más de 10 minutos, no. Esa es una discusión, sacas las espadas, es un movimiento, así como el que estamos hablando, le citas un verso y Dios lo bendiga, Dios lo guíe y chao. Pero no enredarse en discusiones. Miren lo que dice aquí. 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No solo no aprovecha, hola hermano, ¿cómo estás? No solo no aprovecha, sino que es perdición para los que están escuchando. Y es eso, cuando tú te ves, o sea, no es de sabios, se ve mal, no es de un verdadero soldado de Cristo estar discutiendo sobre palabras. Sí, vuelvo y repito, si hay que derrumbar los argumentos, saca la espada, dice lo que tiene que decir, o simplemente le comparses un verso, trata de hacerlo así, que sea así como un soldado muy sutil, simplemente saca la espada, le compartes un verso y le dices, lee esto, y ahí él ya se empieza a entender con Dios. Pero no entres en discusiones, vuelvo y repito el verso. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Ahora, esto está, como dije anteriormente, en 2 Timoteo 2:14. Ahora vamos a Tito. Y miren que dice, en otras palabras, lo mismo. Eso está en Tito 3:9. Y miren cómo dice aquí. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Se dan cuenta que estamos hablando del mismo concepto y hay una concordancia? Lo que está escrito en el libro de Tito concuerda con el libro de Timoteo, que fueron escritos por personas distintas, pero de la misma mente de Dios. Por eso son tan importantes las concordancias, porque de esa forma tenemos la certeza que es la palabra de Dios y bueno, y refuerza la idea de nuestro entendimiento. Este libro
voy a decir esto porque viene al lugar. Este libro fue escrito a lo largo de 1500 años por más de 40 personas en distintas épocas, en siglos distintos. Imagínense, 1500 años. Y se fueron recogiendo todos estos manuscritos y conformaron la Biblia. ¿Cómo uno sabe? Porque siempre hay muchos ataques contra la Biblia, seguramente ustedes los han escuchado y los van a recibir. ¿Cómo uno sabe que realmente es la palabra de Dios? Gracias a las concordancias, gracias a la unión que hay. Porque cuando uno lee Génesis, cuando yo siempre hablo acerca del pacto eterno y de la importancia de guardar de palabras, de guardar los pensamientos de Dios, eso está a través de la Biblia en distintos libros. Ahorita nomás puedo decir Deuteronomio, José, Proverbios, Evangelio de Juan, por todas partes, el libro de los Hebreos, por nombrar algunos, y todos hablan del mismo concepto. Entonces yo sé que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante este libro es tan importante y tan indestructible, gracias a las concordancias, gracias a la hilaridad que hay en toda la Biblia. Son 66 libros. Y todo encaja. ¿Cómo es posible eso? Es un argumento maravilloso para mostrar a las personas que esto es la palabra de Dios. Ninguno de los libros, porque estos son 66 libros, tienen ese poder. O sea, es imposible que lo hayan escrito una persona. No, esto es la palabra de Dios, por eso es tan importante. Entonces, bueno, la prédica hoy era corta acerca de no contender, no entrar en discusiones. Y bueno, guardémoslo en el corazón, exhortándolos a que no contiendan. Yo más llamo recordándoles esto, exhortándolos a que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Y me lo aprendí hace poco, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mira, ya me lo sé. Entonces, ¿por qué es tan importante aprendérselo? Porque todo el tiempo ustedes se dan cuenta que a medida que avancen en el camino, el diablo va a empezar a enviar personas a tratar de sacar del camino. Hoy yo tuve una discusión con un amigo, una persona que pues siempre le está un poco en contra de Dios finalmente, porque no escucha la palabra, porque la ventaja, digamos, el poder de esto es cuando yo me apoyo en la palabra. Yo le envío a él versos, pero él tiene un señor que sigue, un gringo, David Killing, y él me envía pensamientos de él, imagínate, pero David Killing dice ser de Jesucristo. Entonces ahí se dan como diferencias conceptuales, pero el punto es ese. Yo ya cuando pasamos más de 10 minutos, en la misma yo les envío un verso y mira, la palabra le envía ese verso de Tito 3:9, que me está escribiendo de hecho, de Tito 3:9, diciendo que no me debo enredar en la palabra de Dios. Y bueno, por coherencia yo no voy a entrar en estas discusiones, dejémoslo ahí, feliz día y chao. Y le envías un versito, haces un movimiento muy suave de la palabra, muy sutil. Bueno, hermanos, los invito como siempre a guardar la palabra de Dios. Este canal se trata de eso, y ese es el propósito de mi existencia, sobre todo porque no está pasando. Con la mano en el corazón, ¿quiénes de ustedes están guardando pensamientos de Dios diarios? Todavía la gente lo ve como memorizar o como que está escrito allí, pero no lo ponen en práctica. Va a llegar un punto donde la gente, muchos lo vamos a empezar a poner en práctica. Mi hermano Andrés Molina lo está haciendo y eso se alegra mi corazón. He hablado de eso porque ya empieza la gente a escuchar. Es bíblico, no se trata este hombre que le digo, no, es que si usted no quiere si uno no hace lo que usted dice, no le gusta. No, es que no es lo que yo digo, lo que está escrito, es lo que Dios dice. Yo simplemente repito lo que está diciendo Dios aquí. Cuando yo les comparto versos de Dios, no soy yo quien les habla, sino es Dios. Y bueno, últimamente hablaba de eso con alguien. Ahorita de pronto aparece Yeshua con un mensaje acerca de la importancia de guardar pensamientos. Sí, parece loco, eso no estaban. Pero cuando ya somos dos, ya la gente dice, uy, mira, ya son dos personas haciendo lo mismo. Cuando son tres, empieza a aparecer un movimiento. Cuando son cuatro, empezamos a cumplir la profecía. Y les hablo de la profecía y las concordancias que estamos hablando. Miren lo que dice en Habacuc 2:14.
Profecía. La tierra será cubierta con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Cuando las personas empiezan a guardar pensamientos de Dios, van a llegar al conocimiento de Dios, ¿cierto? Tiene sentido. Miren cómo dice en Hebreos, que es de donde nace este canal. En Hebreos 8, 10 al 11. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por hijos. Y nadie dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Encaja, ¿no? Hay una concordancia. Y nosotros estamos marchando en esa dirección. Yo le decía, yo veo cómo crecen las comunidades. Yo sé que esto va a crecer. No porque lo vaya a hacer yo, es porque es una profecía. Porque está escrito. Puede que después de que yo me muera, estos videos, estas ideas, o los libros, o lo que yo deje, sea utilizado, o simplemente Dios se lo empieza a revelar a otra persona y sale. Pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es una profecía. La tierra será cubierta con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y este es el camino. Por eso es tan importante eso que estamos haciendo aquí. Yo veo aquí hermanos que se conectan varias veces. Ya somos 4, 5, 6, 7 que creemos en esto. Por lo menos nos conectamos aquí. Tenemos que empezar a aplicarlo porque esto hace parte de la historia de la humanidad. Es muy importante y no está pasando. Yo se lo digo con toda certeza, no está pasando porque yo he estado entre los cristianos, católicos. Me vine aquí pensando que los menonitas, por ser aislados del sistema, me dirían, no, ellos sí realmente están, digamos, con el corazón dispuesto para las cosas de Dios. No, fueron los que más duro me atacaron. Se vienen contra mí, ¿no? Siempre se vienen contra mí porque ellos se sienten juzgados por la palabra. Hoy yo le decía al hermano con el que hablábamos que yo no soy quien te juzgo. Yo te comparto versículos y es la palabra de Dios la que te juzga. Es Dios mismo quien te juzga. Porque si no guarda la palabra dice así. El que dice porque él se sintió un mentiroso, porque la palabra dice así. Eso está en primera de Juan 2, del 4 en adelante. Dice así, póngale cuidado porque se molestan las personas. Porque le dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque es que Dios empieza a morar dentro de nuestros amigos. No es una idea loca mía. Vamos a Juan 14, 23. A mí lo más lindo de todo, porque claro, yo he recibido mucha resistencia a esto. Entonces no. Y yo abro la Biblia y digo, sí, está escrito aquí. Y por eso Dios me metió en el páramo. Para entrenarme, porque Él sabía la resistencia que iba a haber contra esto. Y se necesita hacer como la gota de agua. Pum, 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 pum. Hasta que se rompa la resistencia. Y es lo que estamos haciendo aquí. Pero va a romperse. Y yo quiero que ustedes hagan parte de esto. Porque es muy importante. Solo imagínense que ya nos vamos a convertir en una comunidad. Yo estoy ahorita marchando en esa dirección, buscando la forma de hacer un espacio de que crezca. Pero imagínense cómo será eso, donde ya hacemos una comunidad, las otras comunidades van a ver y van a empezar a escuchar, porque ya no es uno solo, ya somos un equipo. ¿Por qué es tan importante la unión? Es tan importante que incluso Jesucristo vino y lo primero que hizo fue hacer equipo, llamó a sus 12 discípulos y arrancó. Y hoy en día, gracias a esos 12 discípulos, pues seguimos hablando de esto. La verdad, su verdad, se expandió por el planeta Tierra. Así mismo, por eso es tan importante que nos unamos ahorita. Ya va a llegar el momento, ya está pasando. Vuelvo y repito a mi hermano Molina, cuando él me envía versos, y sé que lo está haciendo. Ya lo sé. Los invito a ustedes que también han escuchado esto muchas veces, que lo empezamos a hacer y lo empezamos a compartir. Esto se va a volver un movimiento. Y luego cuando seamos muchos, las otras comunidades, de seguro, de pronto los cristianos, los católicos, ¿por qué lo van a creer? Porque es que está escrito aquí. Ellos están desobedeciendo acá porque tristemente el enemigo se mete y termina obedeciéndole a seres humanos, no a Jesús.
La persona con que de la que le hablo, él me dijo, no es que David dijo, David Killen se llama el norteamericano que lo guía a él. Yo le dije, hermano, usted me necesita pensamientos de David Killen, pero no necesita pensamientos de Jesús. Vaya a la locura. Usted está siguiendo a un ser humano y no a Jesús. Luego él un día dijo que David Killen en una de sus maravillosas frases decía que la palabra de Dios no era Dios, cuando la misma palabra dice. El comienzo de la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es el Espíritu de Dios. Esta es la palabra. Vamos a hacer una concordancia. A ver que nos tocaba el tema de las concordancias. Yo afirmo que esto, la palabra de Dios, es Dios y es el Espíritu de Dios. Es muy importante esa información. ¿Por qué? Porque si decimos eso, si lo creemos, cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, Dios entra en nosotros, Dios habita en nuestro templo. Ahora vamos a hacer concordancias con eso. ¿Por qué yo afirmo que la palabra de Dios es Dios? Abran su Biblia en Evangelio de Juan 1:1. En el comienzo de la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ya no le está diciendo el verbo, la palabra, el verbo era Dios. Así termina ese versículo. Ahora vamos a 1 Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Concordancia. Ahora, yo digo, ya dejamos claro que la palabra de Dios es el mismo Dios, es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo guardo los pensamientos de Dios? Dios va a morar dentro nuestro. Lo estoy diciendo yo, tiene sentido. Pero ahora vamos a la palabra. Juan 14:23, respondiendo a Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Él nos está diciendo eso, que si hacemos eso, Dios va a morar dentro nuestro. Y miren lo que le responde Jesús a los que lo estaban persiguiendo. Cuando dijeron: usted siendo hombre se hace Dios, Él les dice en Juan 14:10, les dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Jesús vino a mostrarnos ese camino. La forma de hacernos uno con el Padre es guardando los pensamientos de Dios para que Él more dentro nuestro, como el Padre, como moró en Jesús, o mora en Jesús. Nos hacemos uno. Ahora imagínense una comunidad que no existe. Hasta este tiempo no existe. Yo no conozco una comunidad que base sus enseñanzas en este concepto de guardar los pensamientos, de guardar diario un pensamiento. No la conozco. Si ustedes la conocen, por favor, preséntenmela. Pero no la conozco. Pero imagínense el poder de eso. Es que ese es el camino de hacernos uno con Dios. Mira, yo camino en esa dirección y tengo claro que el propósito de nuestra existencia es llegar a ser como Jesús. Ese es el propósito de nuestra existencia. Se lo digo bíblicamente. Vamos con concordancias otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Eso está en Efesios 4:13. Vamos a la concordancia. Romanos 8:29. A los que conoció también predestinó para que fueran hechos en semejanza a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos llamados, ahí está diciendo que ahí nos está diciendo: a los que conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos hizo a nosotros para que seamos, digamos, ser como Jesús en fe y conocimiento. Ahora, tiene todo el sentido que si guardamos los pensamientos de Dios como lo hizo Jesús, eso va a pasar. Y ayer, en la prédica que hice en TikTok, hablaba de eso y con mucha emoción, porque mi hermano Molina puede dar fe de eso. Él me dijo: que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. Y yo le respondí: los anhelos de mi corazón son los mismos anhelos de Dios. ¿Saben qué quiere decir esa respuesta? Que me estoy acercando a eso, a ser uno con Dios, porque ya los anhelos de mi corazón no son los anhelos de mi corazón, sino los anhelos de Dios.
Estamos llegando. O sea, esto es verdad. Y vamos a llegar. Pero no solo yo, sino todos. Todos. Imagínense una comunidad así. El poder de Dios en la tierra. Se cumple la profecía. Y se establece el reino de justicia aquí. Eso va a pasar. Pero vamos a empezar a marchar en esa dirección. ¿Por qué va a pasar? Porque es profecía. El reino de Dios se va a establecer aquí. Y ese cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia es el reino eterno del Mesías. Y por eso vuelvo y repito Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes se las escribiré y seré a ellos por padre y ellos me serán por hijos. Y nadie dirá conocer al Señor porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque todos estaremos llenos de Él. Ahí en Apocalipsis, ese es un verso que no me lo sé, no lo voy a aprender, pero lo he leído, que dice que Dios, no hay iglesia en ese nuevo reino, porque Dios está entre todos. ¿Cómo va a pasar eso? Cuando el Espíritu de Dios, porque es que entendamos esto, cuando nosotros guardamos la palabra, la aprendemos, sí, es un acto de que uno se la aprende, pero es mucho más profundo que eso. En Deuteronomio, Moisés decía eso. Lo dijo así, apréndese para que dice como dice Moisés, lo leemos en Deuteronomio 5, miren cómo dice. Vamos a hacer esta concordancia rápidamente. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. No, este no es 5, Deuteronomio 5 aquí. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. En ese entonces era aprendérselos, lo cual la gente dice: eso es muy frío, eso es muy, ¿cómo decirlo?, muy escolástico, no sé cómo decirlo, pero aquí decía eso. Pero Jesús va mucho más adelante. Te dice lo mismo, pero te dice: no apréndetelos para ponerlos por obra. Solo eso no dice: el que me ama mi palabra guardará. Ya está hablando de amor. El que me ama mi palabra guardará. Viene siendo lo mismo. Aquí está diciendo: apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jesucristo dice: el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el concepto que es más poderoso. Porque cuando ustedes guardan, es distinto decir: yo me voy a aprender la palabra de Dios, a decir: yo me voy a llenar de Dios. Porque es que cuando guardamos los pensamientos de Dios, nos llenamos de Dios. ¿Qué más grande que eso? Llenarse del Espíritu del Todopoderoso, del que tiene promesa de vida eterna. La principal promesa de Dios es la vida eterna, la gloria eterna. Entonces hay que guardarlos, pero no como fríamente pensarlos o memorizarlos, no, es llenarse de Dios. Algunas de las promesas para los que hagamos esto y venzamos. Dice así como para los vencedores, porque todos los que estamos aquí vamos a ser vencedores. Dice: al que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Es que esas promesas la gente no las ha tomado porque no ha llegado el momento, pero yo los invito a que las tomemos. Está escrito en la Biblia. Ya hemos hablado hoy de la importancia que esto es Dios hablándonos. Y esas son las promesas: al que venciere, le haré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Eso está para ti, pero si lo recoges, créelo. Y sé coherente con eso. ¿Qué tienes que hacer para decir: yo estoy siendo coherente con mi fe? Simplemente guardar un pensamiento diario. Eso es todo lo que pide Dios. Pero curiosamente, solo muy pocos y muy especiales lo van a hacer. Lo estamos viendo. Salgan y miren a ver quién se sabe la palabra de Dios. Hoy yo con la persona que estaba hablando le dije: hermano, usted lleva más de 20 años siguiendo a Jesús, entre comillas. ¿Usted es capaz de decirme 12 versos de Dios? No es capaz. Entonces,
su templo está vacío. Él ha escuchado de Dios, él ha olido el alimento, ha hecho, pero no se lo ha comido, no lo ha hecho suyo. Porque la palabra tiene que hacerse nuestra. Por eso David decía, tus dichos los he hecho míos para no pecar contra ti. Tus dichos los he hecho míos. Yo ya tengo muchos versos que son míos. Les digo rápidamente unos que son lindos. No se ha vencido lo malo, sino hace con el bien, el mal. Como los que le está diciendo, al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Miren esta delicia. Pónganle que esta delicia es un poquito más largo. ¿No sabéis que muchos corren en el estadio? Y todos, la verdad, corren. Pero correr de tal manera, no, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hey, cuando nosotros creemos en esto, empezamos a volar. Dígame que después de creer realmente en esto, ¿qué problema del mundo nos puede importar? Cuando tenemos los ojos puestos en la eternidad, podemos tener el agua hasta aquí, podemos estar en un páramo, podemos estar en la calle, podemos estar en la cárcel, pero estamos volando, porque nuestra mente está enfocada en lo eterno. Si es que la vida es un abrir y cerrar de ojos, lo dice el salmista. El hombre es semejante a la vanidad, solo vanidad vemos aquí en el planeta Tierra, y su vida como la sombra que pasa. Una sombra pasa así, mira. Ahí se fue la vida. Y en ese decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces tenemos que tener claro esto. Y bueno, ¿cómo? Mira, es tan sencillo. Yo lo único que les pido es guarden sagradamente un pensamiento diario. Eso es todo. Luego se van a dar cuenta de la grandeza de eso. Ese es el trabajo. Cuando Jesús dice trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, ese es el trabajo al que se refiere Jesucristo. Cuando la palabra dice, al que tiene más se le dará, y al que poco tiene aún lo que espera tener se le quitará, se refiere a eso. Entre más versos que tú tengas, o sea, entre más lleno estés de Dios, entre más soldaditos, si lo quieres ver así, que son los pensamientos de Dios habitan en tu mente y tu corazón, entre más tengas de Dios dentro, más se te va a dar. En la eternidad, no aquí. Aquí esto ya se va a acabar. ¿Cuánto nos queda aquí? 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, démosle prioridad a esto y orámonos. Demos la buena batalla de la fe, hagamos esto juntos. Apoyémonos, cuidémonos, animémonos a guardar la palabra. Bueno, hermanos, buenas hermanas, sí, hermanas por ahí que no he visto más hermanos, pero obviamente hay hermanos y hermanas. Vamos a pasar a la parte final. Hoy hablamos de varias cosas. La prédica queda clara que es acerca de no discutir, no perder el tiempo. Pensemos en que somos como, cada vez nos hacemos más ágiles con la espada, ¿no? Somos como soldados. A mí me gusta eso. Yo me acuerdo que alguna vez me gustan las peleas de las películas de espadachines. Había uno que se llamaba Tristán en el Rey Arturo. Y él peleaba como así, como bailando. Y siempre terminaba las peleas muy rápidamente. Entonces, cuando venga el diablo con argumentos del mundo a atacarte, no te vas a enredar en discusiones. Estamos cerrando el tema. Simplemente haz un movimiento, compártele un verso que rompe todos los argumentos y despídete en paz, pero no te enredes en discusiones. Recordándoles y exhortándonos a que no contendasen palabras, lo cual para nada aprovecha y es perdición para los oyentes.
Esa es la prédica. Vamos a pasar a la parte final, que es la oración de fe. Es muy importante para los que no lo han hecho. Vamos a hacer. Siempre hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque es el primer paso en el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él arranca diciendo: yo soy el camino. Entonces, los caminos se recorren pasito a pasito. Entonces, dice así en el libro de los Romanos, capítulo 10, del 8 al 11, dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué dice Dios? Porque esas no son palabras mías. Cuando yo cito pensamientos de memoria, es Dios hablándole a ustedes, porque yo no escribí ese hermoso libro, me faltaba. Yo solo soy un medio para transmitir esta información. ¿Qué dice eso? Que si decimos unas palabras en voz alta, las puertas del cielo se abren, todo comienza. Es el primer paso en el camino, pero hay que darlo. Los caminos se recorren pasito a pasito, y uno poco a poco avanzando. Aquí yo tengo hermanos que ya van más avanzados. Un hermano que amo, que está naciendo del Espíritu, que es nacer de la palabra, porque le está guardando pensamientos. Él ya hizo la oración de fe, ya se bautizó en aguas, ya está naciendo del Espíritu. La palabra, recordamos eso, que la palabra dice: de cierto es digo, que el que no nace de agua y de Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Él ya está más avanzado, pero uno comienza con la oración de fe, que es el primer paso, y es lo que vamos a hacer. Antes Dios les dice a través mío, vuelvo y repito, cuando yo les digo un pensamiento de Dios, no soy yo quien les habla, es Dios. Sácame a mí de la ecuación, yo tan solo soy un siervo inútil que hace lo que tiene que hacer. En este momento Dios a través mío les dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Abran la puerta, amigos, ¿vale? Abran la puerta, amigas, vamos. Vamos a la oración de fe. En un momento dado yo les digo: repitan después de mí en voz alta. Repiten. Y alegría, alegría en el reino de los cielos. Padre amado, en nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte. Te doy gracias por todas las personas que llegaron aquí. Toca sus corazones para que vivan el pacto eterno, que es guardar pensamientos de Dios diario. Y para los que hasta ahora están dando el primer paso en el camino, toca sus corazones para que hagan esta oración de fe con nosotros. Repitan después de mí en voz alta. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas. Escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Alegría, hay más alegría en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios así. Hay otro verso que siempre digo en este momento porque es muy importante que lo sepan, una gran promesa. Estando persuadidos de que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Todo ha empezado. Todos los que hicieron la oración de fe, esta noche van a tener sueños distintos. Dios les va a empezar a hablar a través de personas, incluso a través de animales, en situaciones. Ustedes ya lo van a empezar a ver. Han despertado, han dado el primer paso. Hermanos, los amo en Cristo. Si quieren que hagamos una predica acerca de algo en específico, por favor, déjenmelo saber. Si quieren que oremos por algo en específico, por favor, déjenmelo saber. Con mucho gusto lo hacemos. Estamos aquí para servir. Y hagamos que este pacto eterno se vuelva un movimiento para que se cumpla la profecía. Es una misión muy importante. Emocionémonos como niños y vamos a hacerlo. Hagamos de esto un movimiento que toque todo el planeta Tierra, un movimiento global. ¿Por qué? Porque está escrito, va a pasar con nosotros y nosotros. Pero qué emoción hacer parte de esto, ¿no? No somos en Cristo.